Tres. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos, conocidos, vecinos. ¿Cómo han estado estos días? Me da mucho gusto saludarles. Estamos hoy aquí en su sección Platicando entre Amigos y me complace presentarles a un amigo nuestro de hace muchos tiempos, que es el pastor Pedro Gómez. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Mi querido doctor Oscar Efraín y pues a toda su amable audiencia, muy bien y gracias por tenerme con usted. Qué bueno, ¿no? Y gracias a ti también por tu paciencia ahí con los problemas técnicos, pero al fin logramos conectarnos, ¿verdad? Gracias Por a Dios, sí, supuesto no, nada que que no se pueda fueron solucionar. de mi parte. Pero estamos aquí en una plática entre amigos. Y que antes de seguir, quiero pedirles a todos, por favor, compartan, denle me gusta a la transmisión. Ya saben que el único propósito que tenemos para hacer este esfuerzo, este trabajo, es simplemente llevar un temas motivacionales, llevar para que usted tenga un momentito de reflexión en todo aspecto de su vida. Pero hoy me complace, como ya les he dicho, tener a Pedrito, al hermano Pedro. Él es colombiano, lo conocí en Bogotá hace muchos años Sí. y en un taxi, ¿verdad? O sea, algo así fue la cosa, de ahí nos Bueno, encontramos. nos presentaron en una iglesia con unos En pastores una amigos iglesia y nos luego presentaron. nos Ok, sí. acompañamos por ahí. Sí, ahí nos acompañamos. Y él también es un empresario, es casado, tiene una niña, su esposa, una esposa, por supuesto. Y yo quisiera que hoy nos contaras, mi hermano Pedro, Pastor Pedro, perdón, porque parte de eso también es pastor, es ministro. Hace varias cosas, ya nos va a ir contando, pero quisiera preguntarte para empezar, que nos dijeras, Pedro, hermano Pastor Pedro, ¿cómo han sido este tiempo para ti? ¿Qué retos has tenido que enfrentar? ¿Cómo te ha ido en estos días? ¿Y cómo has hecho para poder salir adelante en esos retos? Bueno, pues la verdad ha sido un tiempo para mí de bendición. Y lo digo en ese sentido porque hablando en términos financieros, hablando en términos de proyectos, pues hace muchos años siempre trabajé como desde los 14 años y comencé varios proyectos personales y fracasé en algún momento, más exactamente hace como unos 10 años, tal vez unos 8 años. Tuve, digamos, un fuerte fracaso financiero y terminé endeudado en Colombia, pues como unos $70,000 en Colombia que pues era muy difícil de conseguir. Y todo esto me enseñó muchísimo, fue una experiencia. Yo pienso que cuando uno logra capitalizar lo que uno llama fracasos, pues uno gana mucho. Así que en este tiempo que para mucha gente ha sido precisamente un desafío, ha sido eh, pues un tiempo de prueba, honestamente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, digamos que he estado en una etapa muy diferente. Por el contrario, ha sido de crecimiento, una etapa de mucho trabajo, una etapa pues de lograr muchas cosas en este tiempo. Entonces, creo que si uno se prepara de antemano y tal vez más adelante pueda explicar el porqué de ello, cuando vengan los tiempos difíciles que van a venir a nivel global, aunque puedan afectarnos de cierta manera, como que vamos a estar más firmes y no nos van a mover esas situaciones, porque precisamente algo que Dios hace es prepararnos de antemano para todos esos eventos que a veces sorteamos. Ok. Ahora, Pastor Pedro, yo quisiera que tú dieras tu perspectiva. No hay ningún pecado en que algún pastor pueda decidir vivir a tiempo completo o un pastor pueda tener su empresa, como yo sé que tú la tienes, y vivir en cuanto a los ingresos que él genera en su empresa. ¿Qué consejo darías tú
tú a las nuevas generaciones que están surgiendo en el cuerpo de Cristo, a los nuevos emprendedores jóvenes, qué consejo les darías tú para que ellos lograran alcanzar ese éxito que todos anhelamos? Porque todos emprendemos algo para tener éxito, nadie emprende para fracasar. por Pero ¿qué supuesto. consejo tú darías a esas nuevas generaciones para que no se decaigan en sus propósitos, sino que ante la dificultad ellos puedan levantarse? Pues estaba meditando un poco en esto y para mí, como te digo, después de aquella crisis financiera, eh, vino una palabra de parte de Dios, pero una palabra práctica, porque en esos momentos tú necesitas resolver, encontrar recursos y mirar pues cómo le vas a hacer. Pero viene la parte de la fe, pero una fe práctica, no solo una fe de, bueno, Señor, provee y me quedo durmiendo a ver qué pasa. No, eh, hay un versículo en Lucas 14:28 que dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos. Antes de quedarte sin dinero, entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Creo que ahí se resume un poquito lo que tú estabas diciendo. Nadie comienza algo, un proyecto, una compañía, un proyecto de vida en general con el deseo de fracasar. Nadie comienza un ministerio con el deseo de fracasar. Nadie comienza un matrimonio con el deseo de fracasar. Pero algo que vamos a saber es que en el camino siempre vamos a encontrar pues tropiezos, vamos a encontrar desafíos y es importante, un consejo que a mí me sirvió es sentarme a calcular. A veces usamos la fe y desafortunadamente la fe ha sido enseñada de una manera tal vez no correcta. Y esa fe era de que nos metíamos en proyectos, en cosas, incluyendo deudas, declarando que eran de Dios. Yo conozco pastores que se han metido a hacer edificios, a comprar radios, a comprar canales, a comprar, a meterse a proyectos y dicen, Dios suplirá, esto es de Dios, y empiezan a endeudarse y muchos terminan mal en su vida, mal en su ministerio. Y ahí hay otra palabra que a mí me marcó y de ahí saqué hasta una conferencia que es precisamente cómo pagar deudas, cómo pasar las crisis financieras y pues, cómo programarnos en los diferentes proyectos a nivel económico. Y está en la Segunda de Reyes, cuando habla del aceite de la viuda, que dice que vino la viuda de uno de los miembros de los profetas y le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. Aquí encontramos dos cosas importantes. Número uno, era un servidor, era un profeta, era alguien de ministerio, en otras palabras. Número dos, era una persona fiel, o sea, no era una persona que tenía un mal corazón, una persona que tenía un mal principio, como yo pienso que todos que le servimos a Dios lo hacemos de corazón. Pero decía que estaba endeudado, entonces cuando yo me pregunto, bueno, y yo me vi en esa situación, yo le sirvo a Dios, fundé una iglesia, de todo, de un momento a otro en mis negocios, todo me empecé a endeudar, y dije, ¿qué pasó aquí? Entonces, unas son las circunstancias ocasionales, que viví algunas de ellas, pero otro tiene que ver con la administración. No somos excelentes administradores. Y yo veo que este hombre hasta perdió la vida y probablemente sí, hay gente que no puede dormir por las deudas. El estrés es algo que mata a las personas hoy día. Probablemente este ministro de Dios murió a raíz de eso. Y lo más triste es que eso no solo murió con él, la deuda le siguió a los hijos, a la esposa. Entonces, ahí es cuando vemos hijos de pastores, de ministros, dicen, no, yo no le quiero servir a Dios porque mi papá fracasó económicamente, siempre nos faltó, nunca tuvimos, nunca logramos. Entonces yo pienso que a la primera parte de la pregunta que tú hacías, ¿es pecado o no es pecado tener un negocio, vivir de él? Pienso claramente que no, porque el trabajo para nosotros hoy día es una bendición. El trabajo es lo que Dios nos permite tener recursos, ingresos. Y en segundo lugar, todo proyecto, especialmente los proyectos de Dios, requieren recursos.
si queremos evangelizar, si queremos ganar una ciudad, si queremos comprar medios de comunicación, si queremos hacer eventos, son recursos. Si queremos levantar una iglesia, son recursos. Si queremos levantar una clínica, un hospital para ayudar a los desamparados, son recursos. Y Dios nos da el privilegio de administrarlos. Entonces, si nosotros no sabemos administrar, si nosotros no sabemos tener una disciplina en las finanzas, si no administramos lo que Dios nos entrega, todo nos va a quedar en ilusiones. Le vamos a echar la culpa a Dios, le vamos a echar la culpa a la fe, le vamos a decir que Dios nos falló, cuando muchas veces Dios no nos manda a meternos en cosas solo por nuestra emoción, solo por nuestro deseo. Y tratando de responder la segunda parte de tu pregunta de qué consejo le doy a los que quieren emprender algo, creo que primero tienen que sentarse a hacer una evaluación, no emocional, sino una evaluación del proyecto que yo quiero hacer. Y esa evaluación tiene que ser a corto, a mediano, a largo plazo. Entonces, en esa evaluación yo me siento a mirar realmente en qué me puedo meter, sin deudas, cómo puedo lograr algo, con lo que tengo, qué puedo alcanzar para llegar al punto B, qué pasos debo tomar para eso, porque como lo dice la Biblia, no hay sea que nos emocionemos y luego quedemos a mitad de camino y quedemos en vergüenza. Y lo peor es que a veces hacemos quedar mal el nombre de Dios en vergüenza, diciendo, vea, esos cristianos quedaron a mitad de camino, ese proyecto que decían, esa radio que dijeron que iban a comprar por fe, no la compraron, están endeudados. Desafortunadamente, pues el mundo habla y a veces nos juzga, pero a veces nos juzga de errores que cometemos por falta de administrar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Amén. Gracias. Aquí en esta plática entre amigos entramos un poquito en intimidad, mi querido Pastor Pedro. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia matrimonial y cómo tu esposa y tú han sabido permear o han sabido tener un equilibrio para, digamos, que lo secular no les afecte en lo espiritual y que lo espiritual pues pueda ser llevado de una manera adecuada, porque entiendo que los dos están ministrando en una iglesia? ¿Y cómo combinan eso de ministrar la iglesia, atender el negocio, el hogar y ahora que tienen una... ¿Cómo le hacen para que esos afanes diarios, lo digo en el buen sentido de la palabra, los afanes, Los no vengan quehaceres. a crear, no vengan a crear conflicto? Bueno, creo que incluso esa es una de las cosas que hablamos antes de casarnos y esto se lo aconsejo a los que no se han casado, porque cuando uno no se casa habla de amor, habla de cosas, pero a veces no habla de dinero y el dinero es una parte fundamental en el matrimonio y eso también lo reforzamos en un curso prematrimonial que hicimos, eh, ya sabiendo que nos íbamos a casar, que era de Dios, que todo esto, pero como de poner todas las cosas sobre la mesa. Miramos nuestro presupuesto, miramos las deudas de ella, las deudas mías, porque ahora en adelante iban a ser nuestras deudas, iban a ser, ya no iba a ser su dinero, mi dinero, cómo lo íbamos a administrar, cómo lo íbamos a hacer. Para mí hay algo importante y es que yo personalmente, no tiene que ser la última palabra, pero personalmente para mí no hay un trabajo secular. Yo no tengo una distinción del trabajo secular. En una empresa en la que laboro también, allí hay como 6 personas que se congregan en la iglesia donde yo también pastoreo. Entonces, ellos conocen al mismo pastor que predica como al mismo jefe que tienen en la empresa también. Entonces, para mí no hay algo secular. Pienso que todo va de la mano y lo mismo, a eso voy. Si yo no tengo un presupuesto, si no sé administrar mi salario, mis $100 que tengo en el bolsillo, eso es algo que repercute en la vida espiritual, porque lo mismo me va a costar administrar un ministerio, me va a costar administrar los recursos de un ministerio, de un llamado. Entonces, para mí no está separado, para mí está siempre, es una sola cosa, es una sola cosa. Entonces, con mi esposa hemos tratado de ser honestos y transparentes en las finanzas. Algo que teníamos en común es que a ambos nos gusta gastar. Es una de las cosas que tenemos en común.
Entonces, a la hora de sentarnos, de hacer un presupuesto y de luchar entre los dos, de cuidar, de decir, bueno, este es el objetivo que tenemos. Uno de nuestros objetivos inicialmente era pagar todas nuestras deudas. Y pues uno siempre se emociona, siempre te ofrecen créditos, siempre te ofrecen, pero como que nos emocionamos, pero recordamos, nosotros hablamos de esto, nos propusimos este año, hemos orado, hemos ayunado por esto, no podemos actuar en contra del propósito que nos hemos establecido. Y Ujú. no te digo que siempre tuvimos completo éxito, no, porque es como igual una lucha constante, es algo que vamos construyendo poco a poco, pero sí nos esforzamos. Entonces, sí existe ese esfuerzo, sí existe ese, ese trabajo conjunto de cuidarnos en los propósitos que tenemos, porque queremos, pues, construir un futuro para nuestra familia, pero también para tener un ministerio que no esté necesitando de recursos, sino que los proyectos que hacemos, los proyectos financieros, los proyectos de empresa, sean los que apalanquen todo nuestro ministerio. Entonces es algo que nos hemos establecido a largo, a mediano plazo y que en este tiempo estamos trabajando en las bases para poderlo lograr. Entonces ha sido el poner las cosas sobre la mesa, el hablar claro, el ser honestos en cómo estamos haciendo y algo importante que a veces por cuestiones de tiempo, de estrés, ahora que tenemos nuestra nena y somos pues súper ocupados como tú lo dices, tratamos de sacar un tiempo, al menos una o dos veces al año, de sentarnos a hablar de nuestras finanzas. O sea, tú tienes que sacar un día, no para hablar de otra cosa, sino para hablar de tus finanzas. Y empezamos a revisar los estados de cuenta en qué hemos estado gastando el dinero últimamente, hacia dónde se nos está yendo, cómo se nos está yendo, de acuerdo a nuestros objetivos, evaluar nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que hace una compañía? Una compañía tiene normalmente pues sus 4 cuartos o como dividen el año en 4 periodos y cada periodo genera un informe, genera una evaluación, genera una proyección, algo más o menos así, acompañado de un café y en una forma menos formal, pero en una realidad. Y el hecho de saber nuestra realidad nos aterriza a no vivir de sueños, de ilusiones y después esas falsas expectativas nos pueden golpear nuestro matrimonio, pueden golpear nuestra relación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo, mi querido Pastor Pedro, que realmente lo que tú nos has dicho es bastante interesante. Primero me quedo con la idea, yo no tengo un trabajo secular, o sea, tú eres la persona igual en el púlpito como en tu empresa y los que trabajan contigo también van a la iglesia, no ven como persona esa diferente trato, no ven diferencia. Eso es muy interesante poderlo ver. Segundo, puedo ver que ustedes se reúnen de vez en cuando a platicar, a conversar, hacen un paro en todo y dicen, vamos a ver cómo estamos en las finanzas, vamos a ver cómo vamos aquí, el proyecto, medir. Y fíjate que eso es algo muy importante. En todo aspecto de la vida tenemos que medir todo. Y tercero, ya para ir terminando esta conversación, creo que tú has dado en el blanco perfecto esta mañana, no en esta hora, esta noche, según como usted lo vea, mi querido amigo. eh, que hay que calcular los costos y a veces nos gana la emoción, a veces nos gana el entusiasmo, que no es malo tenerlo, a veces nos gana el ver a otros cómo están, pero no vemos los procesos de otros, ¿verdad? Si les preguntamos cómo llegaron ahí, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Entonces, mi hermano Pedro, ya para terminar, quisiera que a reserva de lo que quieras agregar, que nos dieras, si puedes darnos tus redes sociales, tu Facebook, por si hay entre nuestros amigos alguien que quisiera preguntarte algo, alguien que quisiera, pues, pedirte un consejo como empresario, como pastor, como amigo, como esposo. Creo que sería una bendición oírte. Y si puedes al final hacer una oración por todos, según te ponga el Señor en tu corazón, para que de esa manera pues quedemos ya despedidos.
Pues muchas gracias de antemano por la oportunidad. Y bueno, en cuanto a redes sociales, algo que me he abstenido de invertirle algo de tiempo. No tengo Facebook, pero pueden escribirme a mi correo, por supuesto. Mi correo es la letra P, Manuel Gómez, seguido, @gmail.com. Y con gusto, pues allí si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algo que yo pueda de alguna manera servirle, pues con todo el gusto lo atenderé. O pues incluso a través de tu propio Facebook, que tienes pues ya las personas que te siguen, que están atentos a estas notas de bendición. Seguro que tú les podrás facilitar la manera de cómo me puedan contactar, desde luego, y estoy precisamente para eso, para servir. Y más que para enseñar, yo siempre vivo aprendiendo. Esa es como mi política. Yo quiero ser alguien que vive aprendiendo profesionalmente. Esa es como mi profesión, aprender, aprender, aprender. Y pues es algo que te permite siempre estar adquiriendo y siempre estar creciendo en todas las áreas de tu vida. Y pues sin más, quiero orar, ya que tengo ese privilegio de hacerlo, Por favor, por favor. y declarar palabras de bendición en este momento. Padre Celestial, oro delante de ti, Señor, agradeciendo por cada persona que escucha y que ve este mensaje. Te pido por aquellas personas que en su corazón sienten y tienen ese anhelo por crecer en el área financiera, aquellas personas que tienen ese llamado de parte de Dios, que saben que Dios quiere usar los recursos para cosas grandes, Señor. Te pido que no solo les des la bendición, sino el cómo lograr esa bendición, Sí, que Señor. puedan tener herramientas que En les el nombre de ayuden Jesús. a ser excelentes administradores, Padre Celestial, Sí, en porque el es nombre de Jesús. finalmente lo que somos, lo que tú nos has puesto a administrar, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras manos, bendice nuestro Señor, trabajo y también en en nombre nuestro de Jesús. ministerio. Bendice, Señor, aquellas personas que sueñan con una empresa, con un negocio propio. Padre, capacítalos y ponle las personas adecuadas que puedan mentorearles para que crezcan y avancen y que esos sueños sean una realidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, gracias, Pastor Pedro, por tu participación con nosotros. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Recuerden, por favor, denle like a la transmisión, compartan, y si tienen alguna pregunta ahí en los comentarios, por favor, escríbanla, que con toda seguridad les vamos a responder. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros en este día.